compleja, muy compleja. Yo diría que estamos en una situación de emergencia económica y de emergencia democrática. Bien, la de emergencia económica creo que es bastante sencilla de entender y no hay que referirse más que a los 4 millones de parados, a la millón de personas que ya no tienen cobertura social. De esos 4 millones de parados, medio millón de parados están en el País Valenciano, que somos los cabezas de león de esta vorágine. Y ahora hablaba Luis hace un momento en Radio IBI y explicaba cuestiones tan elementales como el etiquetaje de los productos, son reglamentos, la homologación de la maquinaria, todas las reglas, todo eso son reglamentos comunitarios, toda la materia sanitaria, todos son reglamentos comunitarios. Y por debajo de los reglamentos están las directivas, que es algo que suena, la directiva de las 65 horas, la directiva de la vergüenza. Son normas que se deciden en Europa y que los estados están obligados a incorporar a sus ordenamientos, ¿vale? ¿Y qué os voy a decir de la directiva de las 65 horas? Esto fue sonado, esa directiva se frenó gracias a los eurodiputados de izquierda. Se pretendía elevar el límite de la jornada laboral a 65 horas. Y decía, no, tranquilos, que eso en los países donde está regulado pues no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Es que claro, por un lado la de las 65 horas y por otro lado la directiva Goldstein, de la que ahora hablaré, pero por medio está la directiva de la vergüenza. La directiva de la vergüenza la votaron los del PSOE y hubo 2 europarlamentarios que se les caía la cara de vergüenza y decidieron no votarla. ¿Sabéis qué les ha pasado? Que van los últimos de la lista del PSOE. Borrell y Obiols. Borrell y Obiols. Y la directiva Bolkestein, Bolkestein. Esta directiva dice que a un trabajador, esté donde esté, se le va a aplicar la normativa laboral de su país de origen.